Me pidieron que habláramos del riesgo de desastre. Yo creo que es un tema súper importante, especialmente para los jóvenes que estudian y que se están iniciando en la prevención del riesgo, la prevención del riesgo. Si bien es cierto, ella es una carrera orientada a la prevención más de acuerdo a la ley 16.744 y todos sus decretos, a la salud ocupacional, a evitar los accidentes en las personas, en laborantes, trabajadores, porque afectan la productividad. Y no nos podemos dar el lujo por acciones inseguras o de condiciones inseguras propias del trabajo, afectemos la productividad. La productividad debe cuidarse en todos los aspectos y creo que eh, los accidentes son un gran distractor de esta productividad. Y cuando hablamos de desastres, yo quiero manifestar de que es importante ver de que los seres humanos estamos siempre sujetos a amenazas de riesgos naturales o de amenazas naturales, siempre estamos expuestos a ello. Y también de los propios riesgos y amenazas que inventa el hombre, que realiza el hombre. A esto se le llaman antrópicos, que son generados por el propio hombre con una forma de expresar a veces su incompetencia en tratar de tener ambientes seguros. Los desastres no son naturales, son fenómenos naturales, amenazas naturales. Los desastres los provoca el hombre en la combinación con la amenaza natural. Me explico. Llover no es un desastre. Una erupción volcánica no es un desastre, es un fenómeno de la naturaleza, una amenaza natural. El desastre es provocado cuando el hombre interfiere, intercede en el desarrollo de este fenómeno natural, de esta amenaza natural. No podemos decir y evitar de que el volcán erupcione, va a seguir erupcionando. Lo que tenemos que hacer es saber y conocer el desarrollo de la erupción del volcán, los caminos que ellos toman, los lahares, que son el derretimiento de los hielos eternos en las altas cumbres del volcán, que se convierte rápidamente en agua al salir el magma, y esto genera por las pendientes una velocidad impresionante de agua que destruye y se lleva todo a su paso. ¿Qué es lo que hace el hombre? Encuentra que es precioso vivir en estos entornos y especialmente adentro, en el interior de las cajas que forman de estos derretimientos milenarios y que van dejando sus huellas. Y ahí van instalándose asentamientos humanos y que la autoridad y el Estado y la burocracia va permitiendo a través de torcerle la nariz a la ley, de ir otorgando permisos, entre comillas, para que se vayan colocando asentamientos humanos alrededor de esto o a veces su propio interior. La erupción volcánica se va a producir, en un momento dado se va a producir, es un fenómeno natural, es un fenómeno de la naturaleza que está expresado de esa manera, y si el desastre se va a producir cuando baje los lahares y encuentre gente viviendo en su interior de lo que le pertenece al volcán, y el volcán va a arrasar con ello. Ahí se produce el desastre. ¿No? Antes es una amenaza y un fenómeno natural. El hombre interviene en esto y le provoca este concepto, y le provoca el verdadero desastre. La lluvia ocurre exactamente lo mismo. Va a llover siempre en Temuco, en las épocas de invierno, pero quisieran ver ustedes dónde se está yendo a vivir la gente en Temuco, instalando asentamientos humanos en lugares, faldas de cerro, en lugares inapropiados, bajo canales, a la orilla de los esteros, porque es bonito vivir ahí. Pero mientras no suban el agua, mientras no llueva, es bonito. Pero una vez que llueve, el estero va a saturar el agua y va a colocar en riesgo, en peligro a las personas, y lo más seguro es que esto pueda desbordar y a eso ocurre este desastre. Y la gente se va a ocurrir un desastre natural. No, no, no. No ha ocurrido ningún desastre natural. Lo que ha habido una amenaza natural
y lo que provoca el desastre es la ignorancia de la gente y a veces su deseo de ignorar ciertos códigos que tiene la naturaleza para poder convivir con el hombre. El hombre niega o reniega de estos códigos. La naturaleza siempre los mantiene. El hombre los toma, los conoce, pero al final no hace caso de ellos. Hemos avanzado mucho en las amenazas naturales, ¿eh? Ya sean ellas hidrometeorológicas, como las precipitaciones, la nieve, los vientos, y hemos aprendido bastante y hemos aplicado mucha tecnología en ello, y que tratamos de hacer más amigable esto. Pero aún nos falta mucho todavía, incorporar el conocimiento de la gente en relación a ello. La energía térmica es importante y la geotermia también. Tenemos un país lleno de volcanes, pero a nosotros nos da por ir a buscar los vientos donde no están. Y habiendo volcanes por todos lados y haciendo excavaciones, podemos encontrar una geotermia importante. Pero nos da por ir a vivir, creer que el volcán es exclusivamente para ir a hacer deporte de la nieve. No, el volcán es algo más que eso. Ofrece eso también, que es muy hermoso, pero ofrece una riqueza de la geotermia que brota de ahí, que se puede ocupar perfectamente bien. Entonces, tenemos una diversidad de acciones de la naturaleza que tienen que aprender a convivir el hombre con ella. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros torpemente? Tratar de buscar cómo enredar a la naturaleza y cómo enredarnos con ella y no convivir con ella. Y es cosa que podamos observar el propio desarrollo de Temuco. Temuco hacia el lado oriente tiene cerros, el Cerro Nielor y todo un cordón montañoso que toma Pedro de Aldí, el Cerro Nielor, Rucamanque, que son preciosos. Han ido a instalar asentamientos humanos, han hecho cortes en el cerro para producir e introducir la población. Y se ha perdido la vegetación, por lo tanto, esos cortes son de tierra, solamente el agua va a producir el efecto de ablandar y vamos a tener seguramente en el corto tiempo, si no tomamos acciones preventivas y de reubicación de estos asentamientos humanos, es muy posible que en el futuro tengamos en el sector de Pedro Valdivia y hacia arriba, hacia el sector de Rucamanque, nosotros tengamos grandes accidentes de remociones en masa, o sea, caídas de cerro, y con las consecuencias que eso trae. Entonces, hay que ver y planificar el desarrollo territorial. Y en eso, la gestión del riesgo juega uno de los mejores puntos. Y los jóvenes que estudian la prevención del riesgo también vean la forma de ayudar a prevenir. Esto se trata de educar, hacer educación, educarnos nosotros para poder educar a la población. Yo no sé si vamos interrumpiendo e interactuando. Moderador. Sí, estamos atentos, don Freddy, a las consultas. Cualquier cosa que la audiencia tenga que comentar, yo le voy a ir interrumpiendo. No se preocupe. Ok. Dicho lo anterior, es importante, les reitero, de que tengamos una visión desde el aspecto técnico, desde la enseñanza media a los institutos profesionales, a los institutos profesionales y a la universidad, tener una visión en la reducción del riesgo del desastre. Mire la importancia. Uno podría decir, Chile se ha ido preparando en el último tiempo para ver los problemas del terremoto, ver los problemas que nos atacan, los tsunamis, terremotos, tsunamis, pero nos surge lo microbiológico, ¿eh? Y nos golpea tan duramente esta pandemia del COVID-19 que realmente desarticula todo un proceso de protección civil y hemos encontrado, o quizás no hemos encontrado respuesta a que el sistema de protección civil hubiese tenido una misión y una visión de lo que serían las futuras amenazas de nuestra sociedad. Y esas amenazas pasan por los temas microbiológicos y lo que estamos viviendo hoy día.
esta pandemia hay que entrar a analizar desde el punto de vista cómo podemos incorporar al sistema de protección civil. Hoy día vemos exclusivamente al Servicio de Salud actuando como un lobo solitario y el resto descoordinado completa y absolutamente. Aquí no hay coordinación de nada con nadie. Todos todos se sorprendieron, todos se fueron a la casa, todos se guardaron. Entonces alguien se pregunta, bueno, ¿y quién trabaja? ¿Quién va a solucionar este problema? Y estamos a la merced de algunos valientes servicios de salud que hicieron frente a este tema, pero el resto del sistema de protección civil, de la visión de la reducción del riesgo, cómo yo lo reduzco este tema, cero, aquí fallamos todo, aquí esto es un tema nuevo para nosotros, ¿eh? Pero las sociedades un poco más antiguas, los países más antiguos, ya la han ido trabajando, no producto de ver el tema de las pandemias en sí mismo, ¿eh? Sino por el tema de ver estas amenazas letales como son las guerras químicas o biológicas. Entonces ellos han ido creando algunos protocolos para poder contrarrestar eso y eso de alguna forma les sirvió para poder mantener el sistema ordenado y organizado. Aquí en Chile, para nosotros esto era nuevo, como que si fuera la primera pandemia que toca en Chile, como si fuera la primera epidemia. No, hemos tenido muchas epidemias, tuvimos el cólera, y que fueron importantes también con muchos fallecidos. Pero nosotros no somos de aplicar, hacer la práctica de las buenas lecciones o de lecciones aprendidas. Nos olvidamos de eso y no sabemos cómo resolverlo mañana, ¿eh? Así que es un tema que tenemos que volver a revisar. Yo sé que es nuevo, muy nuevo, pero que tenemos que darle una visión y incorporar estos temas que van a ser muy relevantes en el futuro cercano del desarrollo de nuestra sociedad, que van a ser los aspectos de las amenazas microbiológicas, incorporado todo este tema de los virus y las pandemias, ¿no? Y también fíjese que hay una amenaza que a través del proceso del cambio climático, el calentamiento global, el aumento de las temperaturas en el planeta, nos van a ocasionar en los próximos 20, 30 años consecutivos la amenaza de los incendios forestales. Y esas amenazas van a estar por destruir ciudades como ya han ocurrido ya en Chile en 2016, 2017, ocurrió en la zona centro-sur del país. Por lo tanto, ya hay algunos indicios que nos están diciendo, ojo, hay que prepararse para estos eventos que están amenazando a nuestra sociedad y a nuestra comunidad. Los incendios forestales, a través producto del calentamiento global, ha tenido un aumento de ellos, tanto en eventos ocurridos como la cantidad de hectáreas afectadas, el daño ocasionado. Y la causalidad han sido importantes. Y este tema de la pandemia, que creo que no va a ser la última pandemia que se viva en el corto tiempo, o la última amenaza del tipo microbiológica, porque ocasiona un daño que quizás no se dimensione todavía. Y nosotros lo hemos ido estudiando desde el punto de vista, estamos en unas conversaciones con la gente de Naciones Unidas, de cómo tratamos de pararnos nuevamente, cómo tratamos de hacer comunidades resilientes frente a la pandemia. Y uno de los temas que nos hemos encontrado más complejo ha sido el tema de la salud mental. Todo lo que se ha ocurrido, toda la forma que se le dice a la gente de defensa para no contagiarse y tratar de no estar cerca del COVID-19, son todas antinatura. Tápese la boca, pero si queremos respirar, no, pero tápese la boca. ¿Ah? Oye, yo necesito apañarme, estoy ansioso, sí, pero vívalo solo, no puede tocar a nadie. Pero mis papás, no olvídese de ellos, y mis hijos, no, peor. Entonces estamos haciendo un concepto antinatural total. Y la consecuencia de esto está en la enfermedad mental. Yo creo que vamos a vivir un aumento enorme, cuantitativo, de depresión, de enfermedad y de desestabilidad en la salud emocional de la población. Eso se está viviendo
Yo creo que es un tema que debiéramos nosotros colocarlo arriba de la mesa. Si bien es cierto, es preocupante ver la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos, la cantidad de recuperados, pero veamos también cuánta gente está enferma de otras cosas producto del COVID-19. Como les digo yo, este tema de la salud mental básico, empezar a trabajar en la gente, en clínicas, para saber recuperar estos efectos postraumáticos que están haciendo daño muy, muy, muy fuerte en la población. Y cuando uno dice, oye, se dañan todos, no se dañan todos. Y todos se dañan a la misma vez. No es así. A uno les afecta más que a otros. Y aquí también hay una cosa de género, ¿eh? Que se va viendo y se va produciendo. La mujer, por lo general, tiene más afectación porque lo que protege ella es mucho más de lo que puede proteger uno, los cariños, sus hijos. Entonces ahí se producen daños emocionales que son peores que los que puede ocurrir en el hombre. Por construcción, por arquitectura, el hombre y mujer no, hay sus diferencias en eso. Y la mujer va a resistir mucho más, pero va a tener también un daño mucho más grande emocionalmente. Así lo dicen los estudiosos de la materia, por lo tanto hay que poner mucho, mucho ojo y los institutos profesionales, ustedes jóvenes, en este tema de la recuperación de la salud mental de la población. Amén de todo el efecto económico que también uno tiene que calcular. Esta pandemia, aparte de todos los contagiados y fallecidos, que son lamentables, tiene un costo en la salud mental de la población enorme, con un gran daño en ella, y un costo económico que yo creo que todavía no tenemos capacidad de poderlo evaluar cuánto nos va a costar esta pandemia. Por lo tanto, todo lo que el país mañana pueda empezar a invertir en la prevención, en el estudio, en incorporar en el aula del instituto profesional, de las universidades, academias, con estos temas, yo creo que van a ayudar a resolver los problemas, los pasos futuros o las amenazas de este tipo de cosas en el futuro cercano. Pero que vamos a volver a tener otro efecto de esta naturaleza, pierdan cuidado que van a hacer. Lo mismo que los terremotos, vamos a ver que van a volver a ocurrir, no sabemos cuándo, pero por lo tanto debemos estar siempre preparados. Preparados es una tarea difícil, pero es un compromiso que tenemos que asumir todos, desde la academia, los profesionales, el Estado especialmente debe tener una visión de la reducción del riesgo de desastre. Esto no es una cosa de que cuánta plata necesita para resolver el problema, no se trata de esto, se trata de educación, de comprender el medio para poder tener una sociedad mejor, más vivible, más amigable y que signifique tener cubiertas otras necesidades con la plata que se gasta en respuesta por no haber sabido prevenir. Don Freddy, eso es lo que yo... ¿Sí? Hay un par de consultas en el chat. Si quiere le voy comentando, don Freddy. ¿Le parece? Por favor. Dice, por ejemplo, hay una pregunta que está asociada y dice así. ¿Cómo ve usted el país en torno a la gestión del riesgo de desastre del último gran evento que sufrimos como país el año 2010? Haciendo un comparativo, ¿cierto? Entonces, ellos agregan un poco y dicen, ¿estamos más preparados? ¿Somos más conscientes? ¿O no hemos avanzado, entre comillas, desde el punto de vista de la concientización de la población? ¿Qué nos pudiese comentar usted, don Freddy? A ver, ¿estamos más preparados que el 2010? Absolutamente más preparados. Estamos mejor preparados. Hemos ocupado tecnología también, hemos ido educando a la población, se están aplicando más recursos, la gente ha ido entendiendo que tiene un compromiso también con la prevención y fíjense que hay más de 5 millones de personas que han participado en simulacros y hemos tenido alguna condición distinta. Los equipos se han comprado, hoy día Chile tiene una capacidad de determinar
sismo con mucha rapidez, un centro sismológico que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, con más de 65 estaciones sismológicas repartidas por todo el territorio, 297 instrumentos acelerógrafos que permiten medir ondas más intensas y que sirven para medir la calidad de los terrenos, pero también para entregar una información oportuna. Eso en cuanto a sismología. Hemos ocupado buena parte de la tecnología, por ejemplo, para ir anticipándonos a los eventos naturales hidrometeorológicos. Hoy día existe un muy buen centro meteorológico de la Dirección Meteorología de Chile con estudio de clima. Hay una información en la página www.meteochile. Existe un link que lo va a llevar a climatología. Y ahí existe toda la historia de los últimos 50 años del clima en Chile. Si quieren saber cuál fue el año más lluvioso en los últimos 50 años, búsquenlo ahí. Si quieren saber cuál fue el día que más ha llovido en los últimos 50 años, ahí está también eso. Si quieren saber cuánto es lo que debe precipitar normal en una ciudad, ahí está. Hay muy buena información en la dirección en www.meteochile. Hay muy buena información. Por lo tanto, hemos ido avanzando al captar la información. La dirección el SHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, ha desarrollado también modelos de zonas de inundación que son muy relevantes y ha ido buscando la forma de entregar esto a la población, de las modelaciones de las bahías, puertos, para evitar, para colocar las zonas de seguridad. Cernagiomín, a través del Observatorio Vulcanológico Andes del Sur, ha elaborado mapas de riesgo, mapas de peligro en erupciones volcánicas con el desarrollo extraordinario y con un centro de observación vulcanológico como uno de los mejores del mundo. Y les cuento que eso está aquí en Temuco, a la salida norte. Él está monitoreando en línea 43 volcanes de los más activos que hay en Chile. Y son verdaderos laboratorios de cómo van las pulsaciones de cada volcán. Es una maravilla poder asistir a ello. Por lo tanto, Chile está distinto. Hoy día es un Chile más desarrollado. Tenemos una política nacional de reducción de riesgo de desastre. Para el 2010 nos fui yo ni siquiera con un manual de cortapalo. Hoy día hemos aplicado mucho más, yo creo que hemos ido avanzando. Si usted me pregunta que está bien, yo creo que estamos lejos de estar bien. Hemos avanzado una enormidad, pero nos queda mucho, mucho por avanzar, especialmente en el trabajo propio del sistema de la protección civil, de la gestión de reducción del riesgo del desastre. Hoy día Chile es un país extremadamente centralizado, que toma todas las decisiones en Santiago, pero los eventos no ocurren todos en Santiago. Los eventos ocurren en una comuna, en una parte de una comuna. Por lo tanto, hay que darle más fuerza, hay que darle más autoridad, más recursos a las municipalidades para que ellas inviertan en la reducción del riesgo del desastre. A la larga, ellas saben por dónde se sale el canal, qué canal se sale, a qué hora se sale, cuánta agua tiene que llegar para que se pueda salir, dónde está la población del riesgo, dónde están los puntos críticos, eso lo saben los municipios. Por lo tanto, este sistema de gestión del riesgo debe tener una capacidad de invertir, de entregar la plata a los municipios para que hagan los desarrollos en la reducción del riesgo del desastre. Don Freddy, ¿sí? Tenemos un par de preguntas más, pero voy a aprovechar esta interrupción, don Freddy, para comentarles que Mauricio Rivas ya está, ¿cierto?, en línea, pudo solucionar con éxito su problema. Mauricio, ¿estás por ahí? Moderador, ¿cierto?, director del Diario Austral de la Araucanía. ¿Me escuchas, Mauricio? Creo que sigue con inconveniente, Mauricio. Ya. Don Freddy, mira, aquí hay una pregunta. Te comento. Ya. Dice José Castillo, nos comenta, dice, ¿cómo se les da permiso a las constructoras, valga la redundancia, para construir
entre comillas, donde ellos quieren, ¿ya? ¿Cómo entonces el gobierno logra autorizar a esta empresa, sabiendo que hay, cierto, este potencial riesgo de desastre que usted decía? Usted comentaba, decía, oye, qué bonito vivir a la orilla del estero, qué bonito vivir a la orilla del volcán, pero finalmente también, cierto, hay autorizaciones, hay permisos que las empresas cierto, se consiguen para poder llevar a cabo estas construcciones y ofertar de cierta forma las viviendas a la gente que quiera adquirirlas. Entonces, por ahí va orientada la pregunta, don Frei. Bueno, miren, yo quiero tratar de ser, a ver, lo más concreto en eso. Todas las comunas deben de tener su plan regulador. Y el plan regulador es justamente eso, regula el territorio, en cada parte del territorio, qué se puede construir, cómo se debe construir. Todo eso lo arma el plano regulador. ¿Eh? Las edificaciones, si son de tantos pisos, el tipo de suelo, la ocupación que se le da a ese sector. Hay sectores que no se pueden colocar algún tipo de negocio, hay sectores que tienen restricciones porque son residenciales, por lo tanto no pueden colocar industria. Eso lo arma el plano regulador. Pero ¿qué pasa en Chile? Por eso digo yo que estamos todavía, nos falta mucho por avanzar. Los planos reguladores son una eficiente herramienta, pero son extremadamente desactualizados. Modificar un plano regulador a un municipio le cuesta 10 años. Y quienes tienen que participar ahí son justamente los vecinos, porque el plano regulador baja a los vecinos a las consultas ciudadanas para que ellos hagan sus observaciones. Pero eso es un mero trámite, porque a la larga no va ningún vecino a estas reuniones, o los que van son muy pocos que tienen interés para decir de que en su sector no le gustaría que instalaran una industria química, o no le gustaría que se instalara un terminal, o no le gustaría que se instalara un cementerio, una cárcel, con las restricciones. Pero aunque ustedes no lo crean, prácticamente no hay participación ciudadana, no es porque no se abran los caminos, la gente no quiere ir. Existe un desinterés en este tema. Entonces después empiezan a primar también los intereses de las empresas, que sí asisten todas, las empresas constructoras inmobiliarias, para decir, oye, no, pucha, yo me gustaría que hay, y en vez de 8 pisos la rasante, hagamos los edificios de 20 pisos. ¿Eh? Y claro, y al final se llega, se argumenta y se acepta ese plano regulador de esa naturaleza, de esa forma. Entonces debe haber una participación real de la ciudadanía, con ganas, con interés, y a la larga es para mejorar o empeorar su barrio, como usted quiera llamarlo. Entonces de repente ocurren esas atrocidades, ¿no? Que se permite construir, poner ladito nomás de la franja, si no es, entonces, pero como que un espacio, entonces ahí le pusimos otra cosita y vamos arreglando el cuento. Falta mucha rigurosidad en eso, pero no es porque estén fuera de la ley, ¿eh? Actúan dentro de la ley y con la ley. Lo que no hay es una real participación de la ciudadanía cuando llama a los municipios, y convoca a su ciudadanía para que participen en la consulta del plano regulador. La ciudadanía vota, puede decir, no, sabe que no me gusta ese plano regulador. Y no hay plano regulador. Y eso es llamar a la ciudadanía a participar en eso. Ahora y sí. así no evitamos esos problemas, ¿sí? Muy clara su respuesta, don Freddy. Mauricio, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, ahora me escuchan. Chuta, ha sido un Mauricio. parto. ¿Me escuchan bien? Súper bien, Mauricio. ¿Aló? Ah, ya, qué gusto saludarlo. La verdad, muy agradecido que me hayan invitado a participar en este seminario de gestión de riesgo y desastre de capital humano que está organizando la Escuela de Procesos Industriales y Recursos Naturales de la Escuela de Impresión y Negocios de sede Temuco de IP Chile. Así que muy agradecido. Yo tenía una pregunta para don Freddy que tiene que ver básicamente con lo que él estaba comentando del cambio climático, de cómo se han ido enfrentando los desastres en nuestro país. Si bien es cierto, él explica que ha habido un cambio en cuanto a los planes, la estrategia, los protocolos que a partir del 2010, que fue el último gran desastre que vio el país, pero sin embargo sigue faltando algo que a mi entender es preocupante, es
cómo se cambian los hábitos de la ciudadanía, cómo se produce un cambio cultural para que la ciudadanía, los vecinos también colaboren en enfrentar este tipo de desastres. Hace algunos días, y a partir de lo que decía don Freddy recién, el ministro de Agricultura comentaba que a raíz del cambio climático van a aumentar fuertemente y que nos vamos a tener que acostumbrar en los próximos años a estar viendo un alza en los incendios forestales. Él contaba que se estaban haciendo estrategias para cortafuegos en varios kilómetros del país, pero sin embargo, la mayoría de los incendios forestales que se producen en nuestro país, el 99% casi, son ocasionados por el ser humano, es decir, son voluntarios. ¿De qué manera se puede, don Freddy, generar un cambio cultural y un cambio de hábitos en la ciudadanía para que también ayude a enfrentar estos desastres? Don Freddy está sin audio. Fue muy larga la pregunta, parece. Ya, buenas tardes, Mauricio, gusto saludar, qué alegría que se haya podido conectar. Su pregunta no, en absoluto es larga. Yo creo que sí, lo comentábamos antes, que vamos a tener que empezar a acostumbrar que una de las amenazas más relevantes para nuestras comunidades van a ser justamente los incendios forestales, producto del cambio climático, el aumento de la temperatura, y eso en Temuco ya se está notando con mucha fuerza. Y van a desaparecer ciudades como ya han ocurrido. Y el tema pasa por la capacitación, por la educación. Y la capacitación es poco distinta a la educación. ¿Eh? La capacitación tiene tres objetivos, ¿eh? Y que son muy puntuales sobre un tema que yo quiero explicar. Y esos objetivos producen, esta capacitación produce un cambio a la conducta. Lo que tenemos que hacer aquí en Chile es producir este cambio en la conducta. Nosotros no somos previsores en absoluto. Nuestros conceptos no pasan por la prevención. Nosotros somos buenos respondedores y muy buenos para improvisar. En eso yo creo que nadie nos gana. Pero para prevenir, muy malos. Y tenemos que seguir trabajando, pedirle a los gobiernos que financien estas instancias, por ejemplo, que está haciendo IP, es muy buena si nosotros la trabajamos fuertemente en la capacitación a los trabajadores de casas particulares, a todo el mundo, ¿eh? Para producir este cambio en la conducta. Trabajar los niños, que son los grandes agentes del cambio. Cuando yo les explico esto a los jóvenes, a los niños, ellos empiezan a decir a los papás que hay que hacer estos cambios como una gran herramienta. El cambio de la conducta a través de la educación y la capacitación. No conozco otro camino y eso ha dado muy buenos caminos, muy buenos resultados cuando Chile se ha impuesto hacer estos cambios. Y yo creo que debemos seguir invirtiendo en eso, invirtiendo en la capacitación y en la educación. ¿Qué rol le cabe a profesionales o qué valor tienen los profesionales como los prevencionistas de riesgos, por ejemplo, en este plan de poder capacitar y educar a la población? Los prevencionistas de riesgo tienen, yo creo que, el mejor campo. Tienen una proyección en los cambios que yo le decía de las conductas, porque ellos son verdaderos predicadores. ¿Eh? Predican todo el día, que nos acostumbremos a prevenir, que tomemos conductas de seguridad, que tratar de ponerle un casco y un guante, un viejo que ha trabajado toda su vida sin casco y guante y hace las cosas como él quiere porque nadie le viene a enseñar cómo martillar, y al final se dan cuenta de que estaban equivocados. Ese trabajo, hoy día, al ver que se reduce de alguna forma la accidentabilidad o los accidentes del trabajo, ahí hay un gran esfuerzo hecho por los prevencionistas de riesgo. Ellos son los grandes predicadores, ¿eh? Ellos son los apóstoles de la prevención y del cambio cultural, del cambio, del cambio que tiene que producirse, el cambio de las actitudes. Y yo creo que juegan ellos
un rol muy... Y a veces llegan a la empresa donde el gerente que los contrata ni siquiera él cree lo que el trabajador que contrató va a hacer, él lo contrata porque hay que darle cumplimiento a la ley. Pero a medida que el prevencionista predica, el gerente, el jefe, el dueño empieza a darse cuenta que los trabajadores están siendo más productivos. Y total, se dan cuenta que lo que está haciendo no es un gasto en la prevención, sino que una inversión. Y se ha producido ahí. Ellos han sido verdaderos agentes de cambio. Así que un buen augurio a los prevencionistas de riesgo. Acá hay una pregunta en el chat del grupo que la hace Bernardita, que me parece interesante, sobre todo debido al fenómeno que estamos viviendo en esta última hora, esto frente mal tiempo, fuertes ráfagas de viento, varios milímetros de agua caída en la última hora. Y ella pregunta, dice, en relación a los riesgos que producen las lluvias en las ciudades, ¿qué medidas debían tomarse en cuenta en la época estival? Pregunto, porque es común ver actuar a las autoridades respectivas cuando ya las inundaciones y deslizamientos de tierra ocurren, y no antes. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En la medida que nosotros planifiquemos y hagamos prevención, cuando llegue el evento, el impacto que él va a producir va a ser mínimo dentro de la población. En la medida que yo más hago prevención, disminuyo el impacto que este evento puede tener sobre la población. Si yo preparo la ciudad durante el año, en verano y durante todo el año, para enfrentar el invierno, la ciudad como Temuco tiene más de 10.000 colectores de aguas lluvias, cámaras, sifones, rejillas, y todo eso hay que limpiarlo, limpiar todo este cuerpo de drenaje del agua lluvia para que pueda escurrir, sacar el agua de la ciudad, llevarla por los colectores primarios de agua lluvia y conducirla hasta el río Cautín para depositarla. Todo eso es un trabajo de un año. No puede uno salir a preparar la ciudad la semana antes que empiece a llover. Y la prevención hace todo en lo posible por mitigar el impacto que este fenómeno natural puede dar. Y lo otro es tener la capacidad de evitar de que la gente construya, y no tan solo la gente, si de repente el Estado construye donde encuentra terreno, ¿no? Y a veces de muy poco estudio desde el punto de vista del riesgo de la amenaza, del riesgo de desastre. Entonces, claro, si van a construir en el cerro y no tienen cuidado, lo más seguro es que el cerro se molone y parta con casa y todo hacia abajo, entonces empiezan todos a quejarse, todos se miran y a levantar las manos, yo no fui, pero tú autorizaste, y para eso está la dirección de obras. Es todo un conjunto. El Estado chileno lamentablemente trabaja como parcela, y cuesta que se puedan coordinar. El Ministerio de la Vivienda lo único que le interesa es hacer vivienda. Al Ministerio de Agricultura lo único que le interesa es la agricultura, pero no conversan entre ellos. La CONADI toma su gente y la lleva a vivir al campo, le entregó un campo, tierra, predio, hizo su pega. Pero ¿dónde se fueron a vivir? Donde no hay agua, donde hay que llevarle el agua en camiones, a veces tierras improductivas. Entonces se da cuenta, no hay una conversación, no hay un hilo conductor que las pueda hacer todos sectorialmente conversar. ¿Dónde voy a construir? En tal parte, dice el Ministerio de la Vivienda. Y decirle al municipio, y en esa parte están los terrenos aptos para poder construir. No, es un humedal, antiguamente es un relleno, entonces no está apto, entonces no construye. Pasa un canal, y mientras no arreglemos ese canal no se puede construir. No, pero construyamos igual nomás y después nos arreglamos. No, no nos vamos a arreglar después. Entonces, se fijan, estas cosas cuesta conectarlas, cuesta realmente que se conecten. En Chile, el Estado chileno trabaja como una verdadera parcela, cada uno lo suyo. Yo no converso con el del lado, yo ejecuto mi presupuesto y con eso estoy suficiente, me doy por satisfecho. Pero la coordinación para hacer cosas efectivas no se tiene. En Temuco, en la ciudad de Temuco interviene el MOP, el Serviu, el Ministerio de las Públicas, el Serviu, la municipalidad. Ahí tiene 3 organismos que intervienen. Viene el Serviu, instala la ciclovía y le dice al municipio, las puede instalar por ahí,
El municipio, ya bueno, instale se fija, hay una calle que pertenece al Servio y atraviesa Cabo Pulicán, que pertenece al Ministerio de Obras Públicas, y a veces no conversan ni entre ellos. Esa es la realidad chilena, y ahí tenemos mucho que mejorar. Don Frei, le agradecemos su interesante exposición, su relato, sus interesantes respuestas también a las preguntas que hicieron los estudiantes y los asistentes en este foro, así que desde ya muy agradecido por su respuesta. Ya se nos va avanzando la hora, nos queda otro expositor más, así que le agradecemos enormemente que nos haya compartido su experiencia, su conocimiento durante estos minutos en este sexto seminario de gestión de riesgos y desastres y capital humano. Así que muy agradecido. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Lipe, por invitarnos y hacer estas cosas. Yo creo que estamos en la línea correcta para que estos jóvenes, futuros profesionales, puedan aprender e incorporen la prevención general, total, no tan solo orientada a la ley del trabajo, sino que también a esta otra visión de cómo construimos una ciudad mejor y trabajar en la gestión del riesgo del desastre. Muchas gracias y feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias. Ahí estaba la intervención de don Freddy Rivas, el jefe de emergencias del municipio de Temuco, un hombre de vasta trayectoria en materia de emergencias, de desastres, comandante de bomberos, director regional de ONEMI, subdirector nacional también de la Oficina Nacional de Emergencias, así que una de las voces especializadas para hablarnos de desastres en nuestra región y en el país también. Así que muchas gracias, don Freddy, lo despedimos, le agradecemos mucho su participación y ahora vamos con el otro expositor de la jornada, don Marcos Luna Macaluso. ¿Está por ahí, don Marco? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, Marco, ¿y usted cómo está? Aquí estamos muy bien, escuchando muy atento a don Freddy, siempre es un placer escucharlo. Esta semana nos ha tocado conversar bastante por diversos motivos, así que es bueno escucharlo también en otras facetas, no solamente para que me pida cosas. ¿Pide muchas cosas o no? No, sí, don Freddy sabe que sí, obviamente todo es para el bien de la ciudadanía, así que absolutamente. Conversar con él, ¿cierto, don Freddy? ¿Está por ahí, don Freddy, todavía o no? No, debe estar ahí tapando las inundaciones que estaban bastante grandes en la Avenida Alemania. Bueno, Marco, lo aprovecho de presentar brevemente. Don Marco Luna Macaluso es máster en Dirección de Recursos Humanos y hoy día nos va a hablar como tema central del cambio de paradigma en el capital humano ante el riesgo de desastre. Así que, don Marco, los próximos minutos son todos suyos y una vez que finalice haremos una ronda de preguntas. Gracias, Mauricio. Vamos a... Bueno, enlazando un poco lo que estaba conversando don Freddy, siempre es importante que nosotros podamos entender que efectivamente el Estado chileno, por intermedio de todos sus servicios, generalmente cumple un rol de tipo reactivo, en el cual probablemente la forma de actuar no es un actuar coordinado, donde existe también un alto exceso de burocracia, que sin duda afecta muchas veces la atención oportuna de las distintas emergencias. Yo actualmente trabajo en el Ministerio de Obras Públicas y hoy día, por ejemplo, tuvimos 67 contingencias que atender a raíz del temporal, de las cuales, ¿cierto?, las principales tenían que ver con bloqueo de caminos, por caída de árboles, bloqueo de caminos también por falta de limpieza en las cunetas vestibulares, entonces... también teníamos inundaciones de faja fiscal. Por otra parte, en la cordillera teníamos emergencias con la nieve para hacer el despeje. Entonces, son muchas situaciones en las cuales tú eventualmente, si las atendieras a tiempo, podrías evitarlas. Ya el hecho mismo de una limpieza de una cuneta, por ejemplo, donde hay responsabilidades compartidas. Entonces, acá, tal como decía don Freddy, el fenómeno natural nosotros no lo podemos evitar, es un fenómeno que va a ocurrir. Sin embargo, nosotros somos los que intervenimos y probablemente somos los que después generamos
los desastres, como él lo mencionaba, ¿cierto? Y también aumentamos el nivel de riesgo de lo que pueda ocurrir. Ahora, vamos con una pregunta inicial, o sea, ¿cuál es el paradigma del capital humano? Tal como dice acá, si yo no conozco el riesgo, me expongo. Nosotros hoy día, una de las principales problemáticas que tenemos es que no sabemos, no conocemos, no sabemos identificar los riesgos y tampoco obviamente sabemos cómo responder ante un riesgo. Nos quedamos mucho con lo que nosotros escuchamos en la televisión, con lo que escuchamos de algunos expertos por ahí, pero muy pocas veces nosotros reflexionamos en torno a este tema y muy pocas veces también nos preparamos y tomamos conocimiento de qué es lo que efectivamente es lo que hay que hacer ante un eventual desastre o riesgo natural. Así que esta es como la primera lámina para poder partir. Así que por favor, Johnny, podemos continuar. Acá nosotros tenemos que dejar en claro que el país, efectivamente, tal como comentaba también don Freddy anteriormente, ha avanzado en la creación de una cultura preventiva. El terremoto del 2010 marcó un hito muy relevante en nuestra organización, donde se reformularon muchos entes públicos, también se llevó a cabo un gran despliegue territorial para poder capacitar y también establecer medidas preventivas ante un nuevo riesgo. Pero ocurre que muchas veces el desarrollo de esta cultura preventiva se genera una vez ocurrido, acaecido el desastre, dura un par de meses y después parece que nos olvidamos. Entonces no podemos hablar de una cultura preventiva permanente, y ahí es donde el rol que cumplen los prevencionistas y también las personas del área de la administración es sumamente relevante, ya que nosotros tenemos que tener la capacidad para poder mantener latente este bichito de la cultura preventiva y poder de cierta manera llevarlo al eje central del desarrollo y el crecimiento de una organización. Ahora, ustedes en la lámina acá van a poder ver, esta es una gráfica que es importante que ustedes la conozcan. Yo sé que muchos de los estudiantes, probablemente aquellos que estén conectados o docentes también la puedan conocer, que tiene que ver con la curva emocional del cambio. Tal como nosotros veníamos escuchando, para nosotros poder atender de mejor forma un riesgo de desastre tenemos que cambiar, tenemos que romper el paradigma con el que nos encontramos actualmente, y para eso tenemos que entender que el proceso de cambio tiene 5 etapas. La primera etapa es la etapa de negación, en donde una persona, ante el hecho de que pueda ocurrir un cambio en su vida, en su vida cotidiana laboral, también en su vida familiar, tiene de cierta manera un sentido de negación. Es decir, nosotros nos negamos a que efectivamente ocurra un cambio. ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en nuestra zona de confort y por tanto no queremos que nos saquen de ahí. Luego de eso tenemos una segunda etapa, que es la etapa de la resistencia, en donde nosotros manifestamos nuestro rechazo, nuestra negación a este proceso de cambio. Cuando ya vemos que es prácticamente inminente el proceso de cambio, nosotros no nos podemos seguir resistiendo, viene el punto número 3, que lo llamamos el valle de la tristeza, que es con donde ya no podemos estar peor, entramos en una depresión, y luego ya nosotros, a medida que pasa el tiempo, nos empezamos a resignar para llegar a una cuarta etapa, que es la etapa de exploración, y luego de ello es cuando nosotros ya empezamos a aceptar y resignarnos al cambio y finalmente nos terminamos comprometiendo con el proceso de cambio. Cuando ocurre un desastre, esta curva, que está dentro de la teoría y como un modelo a seguir desde el punto de vista del cambio organizacional, nosotros vemos que cuando hay un desastre, esta curva se rompe. Y vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor, Johnny. Vamos a pasar a esta lámina, ¿cierto? Donde aquí ustedes pueden ver cómo esta curva, nosotros ya, al momento de existir un desastre, nosotros le eliminamos 2 etapas. El proceso de negación no existe porque nosotros no tenemos la capacidad para predecir, ¿cierto?, un desastre natural, ¿ya? La resistencia tampoco va a existir porque no hemos tenido conocimiento de lo que va a ocurrir. Sin embargo, a medida que ocurre una desgracia, ocurre un desastre, nosotros inmediatamente caemos en una instancia de depresión, ¿ya? Hay un terremoto, hay un tsunami, hay una erupción, etcétera, ¿cierto? Nosotros inmediatamente partimos esta curva en la tercera etapa. Y a medida, ¿cierto?, que vamos conociendo el desarrollo de esta, nos vamos de cierta manera adecuando, nos vamos también adaptando, y por supuesto también nos vamos dando cuenta de que es posible poder actuar y reaccionar frente a un proceso de desastre. Ese es el punto en donde nosotros hoy día estamos al debe, tanto como organizaciones y también como capital humano.
en el hecho de que hoy día nosotros estamos esperando que prácticamente ocurran los hechos para nosotros poder atacarlos y atenderlos. Y eso se da por diversos motivos que vamos a ir viendo también a continuación. Por favor, Johnny, avanza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? En primer lugar, el concepto de cambio. Nosotros cuando hablamos del cambio hablamos de hacer que las cosas sean diferentes. Nosotros hoy día en materia de emergencia, ¿ya?, en materia de manejo de riesgo y desastre, tenemos que cambiar nuestras formas de actuar, nuestras formas de pensar y también nuestras actitudes hacia un desastre o una posible emergencia. De hecho, hoy día nosotros nos encontramos en el mundo con que cada vez los riesgos de desastres van cambiando, aparecen nuevas formas, ¿ya? Tal como lo que mencionaba anteriormente el expositor en relación, por ejemplo, a las amenazas microbiológicas, las cuales hoy día nos llevan a aprender nuevas formas de actuar, a aprender nuevas formas de reaccionar y también a establecer nuevos lineamientos para una nueva amenaza. Nosotros, después del año 2010, estábamos prácticamente preparados para un nuevo terremoto, pero no estábamos preparados para una pandemia. Entonces es muy importante ir atendiendo que en el mundo y la naturaleza nos puede ofrecer un sinfín de desastres o un sinfín de riesgos que nosotros debemos advertir y obviamente planificar. En segundo lugar, nos dice acá que el cambio tiene que ser planeado. Es decir, tenemos que referirnos a cambios intencionales y dirigidos a las metas. Esto es sumamente relevante. Don Freddy hablaba de la improvisación. Efectivamente es así. Nosotros somos un país de improvisadores. Todo lo improvisamos, ¿ya? Si vamos a construir una ruta, vamos a construir un camino y vemos que hay algún desperfecto, ¿para qué vamos a pescar ese detalle, cierto? Si ya con el hecho de terminar el camino ya es suficiente. Entonces, ese tipo de situaciones nos llevan a nosotros a cambiar este paradigma, a romper el paradigma con el que contamos y a hablar de planificación. Y cuando nosotros hablamos de planificación, hablamos también de coordinación y de poder atacar y atender los desastres y los riesgos de forma efectiva, porque va a haber una planificación, va a haber una preparación previa para esto, ¿ya? De hecho, en estos días, previo al sistema frontal, que hoy día estamos percibiendo, el cual está planificado que llueva durante 18 horas continuas, ¿ya?, lo cual es un detalle no menor, porque efectivamente aquellas zonas que no están en las mejores condiciones van a ver saturadas, por ejemplo, sus cunetas, también sus alcantarillas. Por tanto, va a haber un gran problema a raíz de esto, y de hecho ya lo estamos viendo, ¿ya? Pero a diferencia de otros años, 3 días antes de este pronóstico, la ONEMI, que es la Oficina, ¿cierto?, Nacional de Emergencia en la región, hizo un llamado a los distintos entes públicos para poder coordinar acciones frente a este sistema frontal, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, a coordinar acciones de tipo reactivas, y ese es uno de los principales problemas. Se habló en todo momento de cómo lo vamos a hacer cuando ocurra esto, vamos a tener que hacer esto para poder corregir esto, pero no hubo ningún tipo de coordinación o ningún tipo de lineamiento respecto de cómo prever o atender ciertos requerimientos que pudiéramos subsanar previo a la emergencia. Entonces, por eso yo les reitero que el cambio tiene que ser planeado, tiene que ser planificado. Y el otro punto importante tiene que ver con los agentes de cambio, es decir, que nosotros tenemos que contar con personas que deban actuar como catalizadores y también como referentes en procesos de crisis o en procesos de emergencia. Es decir, aquellas personas a quienes nosotros podamos tomar como referencia, hacerle preguntas, escuchar o disponer también de algún proceso, por ejemplo, de capacitación. Esos 3 puntos que ustedes ven acá en esta lámina son sumamente relevantes hoy día para poder trabajar el tema del riesgo de desastre dentro de una organización y obviamente haciendo el mejor uso del capital humano dentro de ella. Por favor, Johnny, avancemos. Esto es lo que ustedes, lo que venimos conversando. Acá en la lámina ustedes pueden observar que nosotros dentro de la organización, dentro de la teoría de la administración, nosotros observamos que existen muchos más, pero nos vamos a centrar en 2 principalmente. 2 tipos de cambios. El cambio evolutivo, que es un cambio que se da de forma gradual, y tenemos también un cambio radical que se da de forma drástica. Cuando nosotros nos enfrentamos a un desastre natural, nos enfrentamos a un proceso de cambio radical, el cual obviamente coarta nuestras posibilidades de reacción, coarta nuestras posibilidades de planificación. Por eso que es muy relevante hablar de los 3 puntos anteriores.
porque cuando nosotros nos enfrentamos valga la redundancia, ante una emergencia, ante un riesgo de desastre, sí o sí nos vamos a enfrentar a un cambio radical, el cual requiere acciones concretas, buenos lineamientos y una buena planificación. Por eso que es muy importante que tengamos en conocimiento este tipo de cambio. Avancemos, por favor, Johnny. La lámina que ustedes pueden ver acá, yo creo que los alumnos de prevención y los docentes, ¿cierto?, también la han visto por ahí o la conocen, que es una lámina que nos explica cómo es el ciclo de gestión del riesgo y de desastres, en donde, de acuerdo a lo que yo les vengo comentando y también lo que nos aportó don Freddy anteriormente, nosotros muchas veces no apuntamos a las dos etapas de este ciclo, que tal como mencioné yo las puse con una X, lo que es la prevención y la mitigación, y lo que es la preparación. Nosotros, ¿cuándo partimos nuestro actuar? Generalmente lo partimos donde ya está el desastre. Es decir, nos centramos en la etapa de respuesta y en la etapa de rehabilitación y de recuperación. ¿Ya? ¿Qué ocurre entonces? Acá nuevamente nos encontramos con la conclusión de que efectivamente somos un país reactivo, en donde hoy día las empresas, las organizaciones y el capital humano que compone las organizaciones también adopta la misma actitud, porque el cambio no puede nacer, por ejemplo, solamente del colega que es bombero, o no puede salir solamente del prevencionista de la organización, sino que tiene que haber una sistematización del riesgo en el sentido de que nosotros podamos incorporar realmente las dos etapas que estamos dejando de lado, es decir, la etapa de prevención y la etapa de preparación. Cuando nosotros seamos capaces de poder trabajar e incorporar esas dos etapas en el ciclo de gestión del riesgo y del desastre, vamos a poder ser más efectivos y vamos a poder atender de mejor forma un desastre o una catástrofe. Esto es sumamente relevante. Avancemos, por favor, Johnny. Fíjense, cuando nosotros estamos sometidos a una eventual amenaza, a un eventual desastre, nosotros somos un país, somos una sociedad que se encuentra en una etapa de vulnerabilidad. ¿Ya? Nosotros hoy día, por ejemplo, ante el COVID-19, somos un planeta vulnerable, el cual se ve amenazado, ¿cierto?, por un virus, el cual si no es controlado se puede expandir e incluso puede modificar de cierta manera su actuar y sus principios e incluso puede ir evolucionando de forma negativa. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a una emergencia, nosotros nos sentimos vulnerables. Y esa vulnerabilidad puede ser de carácter físico, puede estar asociado también a la capacidad económica, puede estar asociado también a la capacidad técnica, también a las condiciones ambientales y también, obviamente, al conocimiento. Nosotros hoy día, a nivel, por ejemplo, de infraestructura pública y también privada, tenemos la ventaja de que han habido ciertos cambios y modificaciones en la norma, por tanto, hoy día nuestras edificaciones son un poco más estables, por así decirlo. Ahí quizá alguien después me podría corroborar esta información, ya que yo no soy precisamente de esa área, pero efectivamente hemos escuchado que es así, donde, por ejemplo, para que un terremoto recién pueda ser un tanto devastador, en el caso de un terremoto, tiene que superar los 8 grados, en este caso, de la escala. Ahora, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en otros países, un terremoto con una menor intensidad puede dejarla embarrada porque probablemente la infraestructura inmobiliaria, de edificación pública, no cuenta con las mismas normas que, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos decir que quizás este nivel de vulnerabilidad hoy día lo tenemos, entre comillas, un tanto más satisfecho, pero aún así con muchas debilidades, por ejemplo, en lo que tiene que ver, lo que mencionaban anteriormente también, con la construcción en lugares en los cuales el riesgo es mucho mayor. ¿Ya? Hace algunas semanas, por ejemplo, en la comuna de Saavedra hubo un derrumbe aledaño a un cerro, en donde efectivamente, si bien las edificaciones estaban dentro del plano regulador, este plano regulador es del año 60, por tanto no tiene ningún tipo de actualización y tampoco ningún tipo de pertinencia a lo que nosotros hoy día podemos identificar dentro de los posibles riesgos. Por tanto, alrededor de 20 casas, ¿cierto?, fueron cediendo con este derrumbe y efectivamente tenemos una evidencia clara de lo que es la vulnerabilidad. En el tema económico, acá nosotros hoy día
podemos decir que efectivamente sí puede haber una respuesta de tipo económica. Somos un país que de cierta manera todavía goza de cierta tranquilidad en este sentido. No tenemos un alto endeudamiento con bancas internacionales, con el Fondo Monetario, etcétera. Tampoco tenemos un gasto social tan alto y tampoco una deuda reconocida. Por tanto, hay una respuesta económica que quizás puede ser también atenuar un poco lo que es la vulnerabilidad de este tipo. Respecto al conocimiento, bueno, y aquí, por ejemplo, tomando como referencia a Don Freddy, tenemos capital humano de sobra, preparado, no solamente acá en Chile, también en el extranjero. De hecho, el año 2012 se inició un trabajo colaborativo con Japón. Yo creo que más de alguno de ustedes lo ha escuchado, en donde hay un intercambio de profesionales también para poder ir capacitando a líderes para el manejo de emergencias y desastres naturales. La capacidad técnica también la tenemos equipamiento, tenemos maquinaria, lo podemos hacer, y las condiciones ambientales son obviamente aquellas que nos juegan un poquito en contra, ya que tenemos una estructura geográfica bastante accidentada, también tenemos una cordillera al lado, tenemos un mar por el otro, por tanto, constantemente vamos a estar en una posición de vulnerabilidad en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que es importante de esto? Que nosotros sepamos administrar estos factores de vulnerabilidad, y eso obviamente le recae a la organización como principal responsabilidad. ¿Cómo nosotros vamos a ponernos a disposición de planificar, preparar, monitorear una emergencia y obviamente poder responder? Eso es lo que también hoy día para nosotros resulta clave y también resulta un desafío pensando en los tiempos futuros. Avancemos, por favor, Joy. Ahora, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Cuando nosotros hoy día estamos en una organización, estamos en una empresa, una de las principales preocupaciones que surgen dentro de ella tiene que ver, por ejemplo, con la continuidad del servicio. Cuando hay una emergencia, si bien efectivamente hay una preocupación inicial que tiene que ver con la persona, con el propio individuo, para la empresa, la primera preocupación tiene que ver con la continuidad del servicio. Y esto es algo que nosotros y ustedes también pueden observar a diario, de cómo hoy día el principal desafío es cómo nosotros podemos reactivar la economía, disminuir el confinamiento, para que, por ejemplo, restaurantes, centros comerciales, emprendedores puedan, de cierta manera, poder funcionar, operar y, entre comillas, volver un poco a un grado de normalidad, ¿ya? Por tanto, esa es como la primera preocupación, cómo nosotros vamos a responder ante una emergencia. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, nos encontramos con que nadie, ningún tipo de organización, estaba preparado para, entre comillas, darle una continuidad al servicio. Por eso que vimos también mucho cierre de algunas empresas, muchas quiebras, también hemos subido varios puntos porcentuales la cesantía, y también eso también ha llevado a que la gente también esté en teletrabajo, por tanto buscar la forma de cómo poder seguir haciendo la pega, también ha sido un tema, porque por ejemplo en esta región tenemos también una brecha tecnológica bastante importante, entonces son temas que aún requieren mucha planificación y mucha inversión en el futuro para poder subsanarla. Después también tenemos otra preocupación que tiene que ver con la mediación entre la familia y el trabajo. Y también don Freddy antes hacía referencia a todo lo que es la salud mental, de cómo nosotros hoy día somos capaces de también preparar a las personas mentalmente ante una emergencia, ¿ya? El chileno por sí es muy bromista de tomar muchas veces las cosas a la ligera y también hacer memes, ¿cierto? Reírse un poquito de las catástrofes y de las emergencias, pero cuando nos enfrentamos realmente a ellas, la verdad es que reaccionamos de bastante mala forma. Entonces esto también tiene mucho que ver con la salud mental, de cómo nosotros hoy día vamos a tener que también preocuparnos en nuestras organizaciones y con nuestros pares y colegas, de cómo poder, de cierta manera, ayudar y colaborar para que los efectos de esta pandemia, por ejemplo, en este caso, no afecten directamente a la salud mental del trabajador, por ejemplo, en su nivel de motivación, en su nivel de producción, o también en su nivel de satisfacción con el trabajo, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, yo tengo conocimiento de varios profesionales que están con crisis de pánico, ya algunos están muy complicados para poder desempeñar sus labores en teletrabajo, ¿ya? Principalmente aquellos colegas o trabajadores con
con mayor edad, en donde la tecnología no les es muy amigable, y por tanto para ellos es un poco estresante el hecho de estar en su casa y tener que cumplir con las funciones laborales. Por tanto, prefieren incluso irrumpir un poco las reglas, los protocolos, y acudir igualmente a su trabajo un poco escondidos, camuflados, para poder seguir cumpliendo con su trabajo. Entonces, también es un tema que es importante trabajar. Ahora, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Y esto también un poco para poder un poco ir cerrando un poco también la presentación, ya que es importante también respetar acá los tiempos. Lo primero que nosotros tenemos que considerar es una concientización de la capacitación como elemento clave. Y don Freddy también lo mencionó antes, y aquí es sumamente importante hablar de capacitación. El proceso de capacitación contempla 3 niveles, o por así decirlo, 3 formas de capacitar. En donde en la primera nosotros vamos a capacitar para entregar conocimientos, en un segundo nivel donde nosotros vamos a capacitar para desarrollar habilidades, y en un tercer nivel, y es el nivel que nosotros hoy día requerimos para este tipo de situaciones, es un cambio en las actitudes, es decir, hablar del tercer nivel. Y el cambio en la actitud hoy día nos refiere no solamente a hablar de conocimiento y habilidades, sino que tener una actitud de carácter preventivo hacia algún tipo de riesgo de desastre, ¿ya? No solamente saber, conocer y decir, yo también tengo que actuar en consecuencia a cómo se debe reaccionar frente a alguna emergencia o desastre natural. Otro punto clave tiene que ver con la burocracia, cómo nosotros hacemos una reducción de la burocracia, ¿ya? Dentro de nuestras organizaciones y de nuestras empresas, es muy probable que para nosotros poder actuar frente a una situación de emergencia tengamos que preguntarle a una serie de jefaturas previamente para poder reaccionar. Porque hay que ver el protocolo, porque hay que ver el manual, porque hay que ver dónde está escrito, porque hay que mandar un correo de respaldo, porque hay que dejar evidencia, porque hay que elaborar un oficio, porque hay que hacer en fin. O sea, para nosotros poder actuar, ya sea dentro de la administración pública o dentro también del mundo privado, requerimos un sinfín de documentos y de protocolos y de normativas para poder reaccionar. Y eso obviamente ralentiza mucho el proceso y nos lleva también a tener una actitud de forma reactiva, que por cierto muchas veces es lenta y que no va al corazón del asunto, es decir, a poder desarrollar una cultura preventiva. Y ligado a esto también va el tema de la coordinación, que lo conversábamos también hace un momento, de cómo nosotros hoy día podemos promover estas conversaciones, ¿ya? Entre servicios e instituciones, cómo nosotros hoy día vamos al municipio, vamos a la ONEMI, vamos al ejército y podemos conversar sobre estos temas. ¿Por qué tenemos que esperar que haya una emergencia o una situación grave para nosotros poder sentarnos a conversar y elaborar un plan de acción? En estos días, de hecho, si ustedes pueden revisar en su empresa o en su servicio, aquellos que trabajen, por ejemplo, en el mundo público, se van a dar cuenta que hoy día hay mesas de trabajo por todo. Así como en el Senado y la Cámara de Diputados hay comisiones por todo, hoy día, ¿cierto?, hay comisiones de trabajo por todo, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿por qué esas comisiones no se desarrollaron antes? ¿Por qué no se trabajó de forma anticipada? Así que ese también es un punto que aquí tiene mucha relevancia. El otro punto tiene que ver con de la decisión a la acción, ¿ya? Para nosotros, y va ligado también con lo anterior, para nosotros poder actuar tenemos que esperar una decisión de probablemente que ya cuando llega es tardía, ¿ya? Yo les voy a contar, por ejemplo, lo que ocurre en el verano en el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros para poder movilizar una máquina, para poder ir a construir un cortafuego, tenemos que esperar que nos llegue una resolución por parte de la ONEMI, en la cual solicitan el uso de maquinaria para poder colaborar en la construcción de un cortafuego. Cuando llega esa resolución, el incendio ya está consumado. Es decir, la maquinaria prácticamente ya no llegó al incendio y tiene que llegar a elaborar un cortafuego para otro posible incendio. Es decir, es una acción de tipo reactiva. ¿Por qué no se puede cambiar ese tipo de decisiones o ese tipo de situaciones para poder actuar de forma más oportuna? Hay también una reflexión importante de lo que ocurre a nivel de coordinación. Y por último, también como recomendación práctica, tenemos el democratizar todas las ciencias y saberes. Este tema de los desastres naturales y del riesgo no tiene que ser solamente de la gente que estudia o que está relacionada con el mundo de la prevención. Acá nosotros hoy día vivimos en un país
que está constantemente sometido a distintos riesgos y amenazas naturales. Por tanto, para mí prácticamente es una obligación que todos tengamos una cultura y desarrollemos también una cultura preventiva. Por tanto, acá la información, el conocimiento y la expertise no se la podemos solamente dejar a un solo profesional o solamente a un solo experto. Es importante que hoy día todos nos empapemos de la materia y que todos obviamente podamos canalizar la información e incluso también poderla transmitir con nuestros equipos. Eso es sumamente importante. Y qué mejor también poder hacerlo también en nuestra casa, con nuestros niños, ¿cierto? Con nuestras familias, que también es un punto muy relevante. Y por último, obviamente tenemos las recomendaciones técnicas, que estas obviamente requieren de una articulación un poco mayor, y que son incluso algunas, las que están acá, están tomadas de algunos lineamientos que establece el Programa de Naciones Unidas para poder atender los riesgos de desastre en conjunto con la gobernanza, es decir, en conjunto con la administración pública. Y el primer punto nos dice que el desarrollo de las capacidades en riesgo y desastre concierne a la totalidad de la población, lo mismo que les venía diciendo anteriormente. Por tanto, todos y cada uno de nosotros tenemos que tener el deber de informarnos y de conocer cómo debemos operar y cómo debemos reaccionar ante una eventual catástrofe. En segundo lugar, dice que es necesario combinar el desarrollo de las capacidades técnicas asociadas a determinadas funciones o disciplinas profesionales, como la gestión medioambiental o territorial, con otros tipos de desarrollo de capacidades. Es decir, tenemos que pensar en ser multidisciplinarios. Aquí no solamente vamos a hablar de prevencionistas y de administradores de empresas, vamos a tener que hablar de muchos otros profesionales, de muchos otros especialistas, ya que también una de las recomendaciones que tal como nos indica acá nos lleva a que para nosotros poder elaborar una buena planificación para poder reaccionar ante un eventual riesgo, para poder mitigarlo y disminuirlo, tenemos que trabajar mancomunadamente con profesionales de distintas áreas, ¿ya? Porque eso también le va a dar de cierta manera un multipropósito y también va a tener un mayor impacto en la ciudadanía. Esto es como cuando, por ejemplo, se va a construir una ruta, un camino, y llega, ¿cierto?, el ingeniero constructor a explicarle, por ejemplo, a una comunidad mapuche, en qué consiste el proyecto del camino, ¿ya? Cómo va a ser la infraestructura vial, cuánto va a tener de faja el camino, cuánto va a ser el espesor de la mezcla, ¿ya? Cómo se van a hacer las basas del puente, en fin. O sea, imagínense esa comunidad escuchando a este ingeniero constructor probablemente con un lenguaje muy técnico. Ahí, por ejemplo, deberíamos nosotros pensar en un profesional del área social que de cierta manera pueda hacerle la bajada de la información de una forma más simple. Entonces es muy importante hablar de los aspectos multidisciplinarios, son muy importantes en estos efectos. Y de hecho también hay, bueno, Mauricio, él lo sabe muy bien como comunicador, de lo importante que resulta comunicar y entregar un buen mensaje, principalmente en temas de emergencia o en temas de riesgo. El cómo nosotros comunicamos lo que está ocurriendo, es muy importante. Después también nos habla es que es fundamental contar con un entorno favorable, ¿ya? Esto también habla mucho de la estabilidad política, habla también de la estabilidad emocional de las personas, también de la infraestructura, de los recursos, es decir, para nosotros poder atender de buena forma la planificación y la atención de un eventual riesgo de desastre, tenemos que también tener un entorno saludable y favorable. Y por último, nos habla, ¿cierto?, de que tenemos que ser capaces de desarrollar capacidades técnicas de gestión en funcionarios públicos y privados, en planificación local, con enfoque de gestión integral del riesgo. ¿Qué ocurre muchas veces? Que nosotros nos dejamos llevar por muchos lineamientos o protocolos que vienen de afuera, del exterior, ¿ya? O que vienen de otras regiones, pero tenemos que atender la realidad local. Delante de don Freddy también lo decía muy bien. Nosotros también vivimos en una región muy particular, en la cual, por ejemplo, los niveles de pobreza son bastante altos. El nivel de precariedad en vivienda también es muy alto. Entonces, son factores que nosotros tenemos que tener claros e identificados al momento de planificar cualquier tipo de acción frente a un tipo de catástrofe o riesgo, ¿ya? Así que eso en términos generales como las recomendaciones técnicas, y ahora obviamente les dejo la palabra abierta para cualquier tipo de pregunta o consulta.
Gracias Marco por tu interesante exposición, bastante aprendimos todo, yo creo aquí mucho de lo que nos contaste y cuáles eran tus recomendaciones técnicas. Acá dentro del chat hay dos alumnas, Cecilia Palavecino y Macarena Castro, que coinciden en una reflexión. Dice que ambas plantean que nosotros somos un país de corrección de riesgo y no de prevención de riesgo. ¿Compartes tú ese juicio? Por supuesto, o sea, desde la partida de que no tenemos mucha claridad en la política nacional de riesgo, y que incluso es una política nacional que no todos conocen, ¿ya? De hecho, si tú hoy día, por ejemplo, le preguntas a cualquier persona común y corriente que no está estudiando prevención ni está estudiando administración, qué es lo que tiene que hacer frente a una erupción, lo más probable es que la persona que te diga que va a correr y se va a alejar lo más posible del volcán. Va a ser la única respuesta que probablemente te va a entregar. Porque efectivamente nosotros hoy día no tenemos una preparación a nivel general, y a todo, me refiero a todo también, a todo nivel etario y también de estrato social, de cómo nosotros poder reaccionar frente a un tipo de emergencia, y mucho menos pensar en planificar algún tipo de reacción, ¿ya? Yo hoy día, por ejemplo, me enfrento constantemente a situaciones de contingencia y emergencia en las cuales yo me pregunto, pero ¿cómo eso no lo previeron antes? ¿Cómo no fueron antes a limpiar la cuneta que está en el kilómetro 18 entre Villarrica y Licanray? Porque cuando hubo escarcha el día lunes, hubo 8 autos que chocaron. Entonces yo digo, si sabían que esto podía pasar, ¿por qué no se hizo antes? Entonces, siempre nos estamos haciendo la misma pregunta. Si sabíamos que podía ocurrir, ¿por qué no actuamos de forma preventiva? Fabiola y Jean-Michael Sánchez hacen una, dentro del chat hacen también una reflexión interesante que es acerca del teletrabajo, Marco. Obviamente en nuestro país se vio de golpe que enfrentar a un nuevo método, a una nueva modalidad para trabajar. Y esto obviamente está generando mucho estrés en las personas con sobrecargas de trabajo, que son en algunos casos mucho más extensos que las habituales. Con respecto a lo anterior, Fabiola, por ejemplo, pregunta cómo se puede regular esto dentro de una empresa, dado que muchas de ellas no están respetando los horarios de trabajo. Y Jean-Michael plantea también de que es una pena que la gente esté sufriendo estrés con el teletrabajo, ya que estamos pasando por una pandemia que es de carácter mortal y más encima se nos suma este estrés de lo que significa el teletrabajo. ¿Compartes tú también ese juicio? Mira Mauricio, el teletrabajo hoy día nos ha dejado en evidencia varias cosas, ¿ya? En primer lugar, ha dejado en evidencia las profundas diferencias sociales que existen en nuestro país, la inequidad, como primer punto. También ha dejado en evidencia muchas de las malas prácticas laborales en el sentido de abusar un poquito, ¿cierto?, de los horarios respecto del trabajo, ¿ya? Ya que hoy día quienes están haciendo teletrabajo probablemente cuando están comiendo siguen trabajando, cuando antes de ir a acostarse siguen trabajando. Por tanto, tampoco no hay un mayor respeto por los distintos horarios de trabajo que eventualmente habían cuando tú acudías en forma presencial a trabajar. Pero también el principal punto del teletrabajo son de cierta manera, las consecuencias que nos va a dejar en términos de estrés laboral y en términos de salud mental, ¿ya? Yo creo que y así como he podido ver, va a seguir probablemente nos vamos a mantener mucho tiempo más confinados. No creo que esto sea ya el próximo mes, sino que vamos a continuar de aquí a fin de año probablemente, y van a seguir aumentando el nivel de estrés, va a seguir aumentando los problemas de tipo intrafamiliares también, se van a ir acrecentando las diferencias, porque es lógico, ¿ya? Porque nosotros nos encontrábamos en una zona de confort, que era probablemente la de estar en tu casa, compartir un rato, alimentarte, salir a trabajar, conocer, interactuar con otra gente y volver. Pero hoy día te toca encontrarte con la realidad de que tenés que estar todo el día en tu casa, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo un vecino, yo vivo en un departamento, tengo un vecino que también vive en un departamento, pero tiene 3 hijos. Entonces, cuando me lo encuentro, me dice, oye, compadre, tuve que salir un rato porque estaba desesperado dentro del departamento.
O sea, en cualquier momento no sé qué pueda pasar en ese departamento. Claro, porque todo está, que el colegio, que el internet, que tiene que conectarse a la reunión de trabajo, que el Zoom, que la comida, o sea, tenés que preocuparte de un sinfín de cosas, y eso obviamente va desgastando la relación y también va desgastando el ambiente familiar. Entonces, yo creo que más allá del tema de la regulación que, más allá, que pueda tener el teletrabajo, de hecho ahí quizá Francisco Rivas nos pueda también orientar un poquito en ese tema, ya que efectivamente se tiene que regular, pero para mí la principal preocupación va en el tema mental, ¿ya? ¿Y por qué en el tema mental? Porque el tema mental va estrictamente ligado a los resultados de la organización. Entonces, cuando tú tienes un bajo nivel de motivación, o tienes de cierta manera aquellos factores psicosociales que se están viendo afectados, tu rendimiento en la organización no va a ser el mismo, tu nivel de irritabilidad, ¿cierto? Y de tolerancia no va a ser el mismo, y probablemente tu proposición al trabajo y al relacionarte con tus pares también va a sufrir variaciones. Por tanto, es sumamente complejo lo que va a pasar, y de hecho yo creo que aquí lo primordial debería ser que el día de mañana se decrete algún tipo de normativa a la cual hoy día le exija, por ejemplo, a la empresa tener un psicólogo y empezar a trabajar con sus trabajadores. Yo creo que eso va a ser primordial. ¿Compartes tú, Marco, un poco los planes que ha estado impulsando el gobierno en materia de salud mental, todo esto asesoramiento? ¿Qué propones tú al respecto para tratar de abordar esta crisis que ya estamos viviendo en el plano mental? Mira, la verdad que es bastante difícil entregarte una receta, porque nos vamos a encontrar con que muchas personas van a desarrollar ciertas patologías ya psicológicas, ¿ya? Hay personas que probablemente van a entrar en depresión, hay otras personas que van a entrar también en estrés, u otro tipo de patologías o situaciones, las cuales obviamente requieren un diagnóstico para poder atenderlas. En relación a las políticas que establece el gobierno, efectivamente lo principalmente es poder difundir. Yo creo que ahí también tenemos una gran falencia. Yo creo que hoy día muy pocas personas saben o conocen que existe un programa de apoyo mental, ¿ya? Eso también requiere mucha intervención por parte de los entes a quienes les corresponde, pero también aquí vamos a necesitar mucho de la intervención de los mismos empleadores. Aquí las empresas van a tener que ponerse a revisar esta situación, porque el nivel de ausentismo laboral y el nivel de rotación laboral, cuando ya esto un poco se ordene, va a ser sumamente alto, y la proliferación de licencias médicas va a ser, pero, o sea, yo creo que va a ser, como nunca antes vamos a tener licencias médicas. Una última... A ver. Marco, te quiero hacer una última pregunta antes de comenzar ya a cerrar este seminario. ¿Cómo es posible incentivar la capacitación en temas de prevención dentro de una organización? Mira, muy buena pregunta. De hecho, olvidé mencionarlo anteriormente. Generalmente las empresas digamos la empresa un poco más seria, ¿ya? Generalmente desarrollan y elaboran un plan anual de capacitación, en el cual ellas contemplan un sinfín de instancias en las cuales obviamente buscan capacitar a sus trabajadores. Hoy día más que nunca va a ser clave la aplicación de la detección de necesidades de capacitación, cosa que hoy día no se aplica. Hoy día las empresas dicen, vamos a capacitar a los trabajadores en estos 10 temas, y ni siquiera se preocupan por preguntarle a sus colaboradores en qué requieren capacitarse. Simplemente lo hacen a lo que está de moda, lo que les pareció. Entonces hoy día ese va a ser un punto primordial, de que hoy día las empresas van a tener que sentarse con sus trabajadores, probablemente con sus comités paritarios, o también, ¿cierto?, hay también comisiones que trabajan el tema de la capacitación dentro de las distintas organizaciones, y preguntarles en qué podemos, de cierta manera, poder enfatizar estas instancias de formación. Pero aquí lo clave, Mauricio, es que nosotros tenemos que también, como trabajadores, hacer hincapié en informar y también hacer notar nuestras necesidades de capacitación. Y muchas veces informar al empleador que existen instancias de capacitación. Hoy día hay muchos empresarios y muchos emprendedores que, trabajando con gente, no saben que existen instancias de capacitación, ¿ya?
no saben que existe la franquicia tributaria, ¿ya? No conocen lo que significa, por ejemplo, estar asociado a algún tipo de OTIC o trabajar con alguna OTEC. Entonces también hay mucho desconocimiento en este tema. Y eso también va a ser clave el día de mañana para poder afrontar dichos desafíos. La capacitación es sumamente elemental y por tanto es necesario que las organizaciones contemplen dentro de sus parrillas de capacitación temas asociados a emergencia y prevención. Perfecto, Marco, te agradecemos, es muy interesante, insisto, tu exposición, tus respuestas también a las preguntas que diste a los alumnos, algunas que te hice yo por ahí, así que agradecerte nuevamente por esta intervención, la verdad que siento que aprendimos cada vez más con estas exposiciones, Marco, así que muchas gracias por tu participación. No, gracias a ti, Mauricio, por contar con nosotros hoy día. Agradecer también a Samuel, director académico, también a Johnny Echeverría y Gerard por la invitación. Y saludar también, por supuesto, a los estudiantes conectados, profesionales y también docentes que estuvieron participando. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Marco. Llegamos a tener un poquito más de 60 conectados en línea durante todo el transcurso de este seminario de gestión de riesgo y desastre y capital humano. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a don Johnny Echeverría, quien es magíster en medio ambiente, mención, gestión y ordenamiento ambiental, y quien es, a su vez, el dueño de casa, el director de la carrera de prevención de riesgos de IP Chile, sede de Temuco. Don Johnny, ¿está por ahí? Sí, acá estamos, Mauricio. Nada más que agradecer tu participación como moderador, ¿cierto? A don Freddy Rivas, que es un amigo de la casa también, siempre ha participado en nuestras actividades. A Marco, sobre todo, más que un amigo, un hermano de profesión, ¿cierto? De trabajo. Agradecer a los alumnos, ¿cierto? Profesionales, docentes que han participado. Es un tema que estamos recién desarrollando. Aquí ya pasamos del tema de equipos multidisciplinarios para trabajar la gestión de riesgo de desastre y capital humano. Hoy día ya estamos en transdisciplinario, ya es un tema más transversal. Los profesionales que nos dedicamos, ¿cierto?, a esto, sabemos que debemos contar desde un trabajador social, un antropólogo, un historiador. Veo ahí a don Marco también, a la distancia, tío, un abrazo. Ingenieros, ¿cierto?, etcétera. ¿Ya? Todos debemos ser partícipes de estas actividades de gestión del riesgo, así que nada más que dar las gracias también a Francisco Rivas por la gestión, ¿cierto?, con la actividad. Y bueno, nos vemos en otra instancia, ¿cierto? Muchísimas gracias por su participación. Me despido yo, muchas gracias por la participación, por la invitación, Johnny, y quedo disponible para lo que deseen que pueda colaborar. Así que un abrazo grande a la distancia a todos los expositores y a ti también, Johnny, y a todos los estudiantes de prevención de riesgo de IP Chile. Muchísimas gracias, Mauricio. Chao, chao. Chao, buenas noches.